Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa de Café Psicoanalítico. Hoy todavía en los calores de junio, de verano aquí en Guadalajara, así que pues bueno, estamos sufriendo con el calor, pero está bien. Ya casi lloverá algún día en el tema. Así que Pues nos presentamos. El doctor Gerardo. Muchas gracias por acompañarnos un viernes más con nosotros aquí en Café Psicoanalítico. Les habla Daniel Ibarra, agradeciendo siempre su participación, comentarios, dudas y preguntas, con gusto. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, muy buena tarde, tu servidor Israel Fuentes y pues vamos iniciando con este tema. Así es, muy bien, pues el día de ahora toca ver al famoso gran visir del psicoanálisis, a Sándor Ferenczi. Se sabe que de él desde entonces es el mejor clínico de la historia del psicoanálisis, no ha habido quien se le compare. Es el creador de lo que ya conocemos ahorita como la clínica de los casos difíciles. Cuando los psicoanalistas no sabían qué hacer con un paciente en Europa o Estados Unidos, ¿a quién se lo mandaban? A Ferenczi, era la última opción, y pues la gran mayoría los aliviaba de los neuróticos y todos los que había en aquel entonces. Así que por esa razón, y por esa misma razón creó lo que vamos a ver después, lo que es la técnica activa, activa psicoanalítica, y bueno, por esa gran experiencia. Y bueno, de él se puede decir que tiene 4 vínculos con Freud, que solamente él los tiene. Él fue amigo de Freud, fue colega de Freud, por supuesto, Freud fue su maestro y también fue su analista. Él es el único de la primera generación que se analiza con Freud. Nadie más de la primera generación lo hizo, ni Abraham, ni Jones, ni nadie, bueno, solamente él y bueno. Y bueno, el día de ahora toca ver una de sus importantes teorías, que bueno, se llaman los estadios del desarrollo del sentido de la realidad, o bueno, más latinamente, los estadios del principio de placer, o del principio de placer al principio de realidad, que lo escribe en 1913, 2 años después que Freud escribe el artículo de formaciones sobre los 2 principios del funcionamiento, o el quehacer del principio de placer, el principio de realidad, pues para no hacernos bolas. Bueno, esta es la segunda parte de ese artículo de Freud, que Freud dice que va a escribir la segunda parte, y no lo escribe porque ya Ferenczi fue el que lo creó, y por esa razón ahí Freud ya le quitaron un pendiente. Y bueno, ¿de qué trata este artículo? Ferenczi dice que para llegar al al principio de realidad, se tiene que pasar por 4 subestadios, fases, para poder llegar a él, de pasar del principio de placer, que es del que uno nace, uno ya es innato, y llegar al principio de realidad como se espera de un niño, o ya el tener lo que es el principio de realidad, ya de ahí en adelante hasta la vida adulta. ¿Y para qué va a servir en primer lugar el principio de placer y el principio de realidad? Para satisfacer los deseos. A fin de cuentas, para eso funciona el psiquismo. Se puede hacer de 2 maneras, tanto de principio de placer, de una manera fácil y rápida, y de una manera, digamos, más segura y un poco más tardada, que es el principio de realidad. Así que por esa razón hay estos 2, pues todavía no se oye, hay estos 2 principios, pero hay que desarrollar el principio de realidad de manera adecuada, y si se pasa paso por paso, fase por fase, o subfases estas 4, se puede llegar a un buen principio de realidad. Si no hay una buena continuación de estas subfases, va a haber problemas, va a haber fijaciones, va a haber regresiones, y se van a presentar tanto como patología como rasgo de la personalidad, ¿no? Entonces, de esto vamos a hablar ahora. Correctísimo. El día de hoy tenemos a uno de los psicoanalistas también que por mucho tiempo quedó de lado, que tal vez no es tan famoso o tan divulgado como decir, no sé, Lacan, Klein, otros autores. Mismo mencionábamos Dolto, creo que es mucho más conocido a veces de pronto que el mismo Ferenczi. Sin embargo, Ferenczi hace un gran aporte al psicoanálisis, que es la cuestión de la técnica, y no solo me refiero a lo del psicoanálisis activo, sino a la recopilación de la técnica. ¿Cómo es que se desarrolla el análisis en clínica, a final de cuentas?
Otros autores nos hablaban de su teoría y nos hablaban meramente de eso, algo teórico. Ferenczi lo que viene a hacer es escribir y redactar reglas, normas, consejos sobre todo, de cómo es que se tiene que realizar entonces el psicoanálisis durante una clínica. Creo que eso es un gran aporte de Ferenczi para el psicoanálisis, algo que había quedado de lado dentro del psicoanálisis también, y que va a venir a ayudarnos, sobre todo a los que nos dedicamos a esto, a no solo quedarnos con la teoría, ¿no? Que a veces, incluso cuando apenas estamos estudiando, decimos, bueno, muy bien, está muy bien escrito el libro, pero ¿cómo lo aplico, no? Es la parte que muchas veces hace falta, y claro, creo que Ferenczi justamente nos da esta herramienta de poder trasladar la teoría a consultorio, a una técnica. Así es, y también, bueno, algo muy importante que se rescata aquí de este Ferenczi en cuanto a la técnica y todo esto, como ya lo comentan ustedes, es precisamente una acotación, sobre todo donde le dicen una situación principalmente de que no hay que tener cautela, porque no cualquier psicoanalista que no tenga la preparación, no tenga de cierta manera, vaya, su análisis como tal, puede realizarlo. Entonces, sí pone ciertas reglas para que se comience a suscitar toda esta situación. Y también hace una pequeña, rescata algo de Freud en cuanto al psicoanálisis silvestre. Y bastante, cuando lanza todo esto, muy criticado, ¿no? De cómo puede ser posible toda esta situación. Pero hay que reconocerlo, sí es muy bueno en cuanto al abordaje en la teoría, ¿no? Ya vemos de que de repente, oiga, ¿y cómo se hace psicoanálisis en la terapia? Pues recomendación, lean a Ferenczi para que tengan en cuenta ciertos postulados. Sí, muchas gracias. Sí, si quieren entender bien a Freud, lean a Ferenczi, digamos, sí. Ahí como tal, es el que mejor explica la teoría freudiana, sí. Es Ferenczi como tal. ¿Tenían alguna duda, pregunta? Con Ferenczi, digamos, hay una compilación de sus libros, este es uno de ellos, Sexo y Psicoanálisis, que no tiene nada que ver el título, pero bueno, ¿quién se los cogió? Jones, así que por esa razón. Bueno, ya pasemos a la teoría. Bueno, dice Ferenczi que el primer periodo que uno tiene después de nacer va a ser el periodo de omnipotencia incondicional. La palabra omnipotencia se va a referir a satisfacer todas las pulsiones como tal. El bebé tiene la capacidad de satisfacer las pulsiones y por esa razón hoy está a nivel de la fantasía, por supuesto, y por lo tanto va a pasar por este periodo de omnipotencia incondicional o omnipotencia total, el famoso POT. Se refiere a que el niño va a querer volver a tener todas las pulsiones colmadas, completas, como era en el vientre materno, y por lo tanto va a emular eso. Otra vez volver a estar como en el vientre materno, estar sin necesidades, sin hambre, sin preocupaciones, sin frío, sin calor, así, feliz y contento. ¿Y cómo lo va a conseguir? Por medio del dormir. Es cuando el niño aprende a dormir porque quiere volver al vientre materno, y como tal el dormir lo que hace es quitar todo lo que son las pulsiones, las necesidades, los deseos, y si no hay deseos pues todos están colmados, ¿no? A fin de cuentas. Y cuando no se establece bien esta fase este periodo de omnipotencia total, lo que va a suceder es que va a haber problemas en el sueño, a fin de cuentas, ¿no? Digamos, tanto en el adulto, que puede ser una regresión a esta etapa, de que tenga insomnio, hiperinsomnia, problemas para dormir, por supuesto, en el amplio sentido de la palabra, y que no pueda ejercer este periodo, esta función de dormir. También las personas que tienen algún problema, alguna angustia y se hacen... ¿Tú te haces así? Sí, espérame. ¿Estás angustiado? Sonambulismo también. El sonambulismo también, por supuesto. O los que se van al rincón y se hacen cuclillas y se... ¿Cómo se llama? Posición fetal. Cuando se van a la posición fetal, usan la posición fetal para resolver problemas, se regresan a este periodo y estamos hablando de un yo débil que no puede enfrentarse a los problemas y lo único que hace es querer irse al vientre materno como para que lo salven de todo esta problemática, ¿no? Y pues obvio que así no se resuelven los problemas, haciéndose bolita, ¿verdad?
Correcto. Este entonces va a ser la primera fase del desarrollo que nos propone Ferenczi. Hay que distinguir entonces justamente de qué es lo que se trata. Estamos hablando del desarrollo del sentido de realidad y sus estadios, o sus estadios, dependiendo, ¿no? Como le quieran decir. Ya también hay polémica en eso, ¿no? Pero bueno. El principio del placer va a estar regido, obviamente, Freud ya no lo había descrito, por el principio del placer, el placer mismo, ¿no? Es decir, esa parte justamente de la que nos está hablando Ferenczi en este primer estadio de omnipotencia, en donde las pulsiones están completamente colmadas y donde podríamos decir que incluso la necesidad ni siquiera existe. Es esta parte de fantasía omnipotente, el primer deseo del niño, que es retornar justamente al útero. ¿Por qué tenemos que cambiar un principio de placer donde todo está tan bonito, tan colmado, a un principio de realidad? Pues porque vivimos justamente en una realidad. Más allá del vientre materno, tenemos que, una vez que nacemos, tenemos que enfrentarnos a todas las necesidades, primeramente biológicas o humanas, como puede ser el hambre, el frío, la molestia, la luz, todas estas cuestiones. Y entonces pues ya nacimos, ya ¿qué le vamos a hacer? Por lo tanto lo que tenemos que hacer es aprender a colmar nuestros deseos en una realidad que es caótica, en una realidad que es difícil y en una realidad que a final de cuentas va a ser violenta también para el niño. El niño va a tener que pasar por estos estados hasta evolucionar al punto de que esté instaurado el principio de realidad. ¿Qué este principio va a ser? Bueno, puedo colmar mis pulsiones, puedo satisfacer mis deseos, pero siempre y cuando la realidad me lo permita. No puedo estar, como dice aquí el doctor, no puedo estar resolviendo mis problemas haciéndome bolita en una esquina, ¿no? Sabemos que eso no es real, así las cosas no se solucionan. Justamente estos son los estados o las fases por las que el niño tiene que pasar para introducirse. En un principio no estamos hablando de una realidad ordenada, una realidad a lo mejor estricta o dentro del orden de la legalidad y demás cosas que van a ser más adelante, pero sí en un principio de la realidad que es, en la vida se sufre porque es violentar al niño directamente. Y sobre todo porque el deseo es insatisfecho, Claro. para que lo vayan teniendo presente. Bueno, se está mencionando bastante la parte intrauterina y todo esto, pero ¿de dónde surge justamente la idea de Ferenczi de retomar toda esta situación? Él plantea dos postulados, que vienen siendo el estudio ontogénico y filogénico, en donde todos los organismos, desde la parte de la evolución de la especie, pues obviamente fueron, o antes de llegar a la Tierra justamente, estuvieron viviendo en el mar. Desde ahí comienza a retomarlo. Entonces, como el ser humano, y así tal cual lo comienza a retomar, el ser humano es un animal, entonces tiene esta parte instintiva, y es justamente en donde en el útero pues se van satisfaciendo todos los deseos a través de la conexión con la madre y todo esto, ¿no? Parte de los primeros sufrimientos que se comienza a tener es justamente a la hora del parto, porque ahora sí ya no se va a respirar a través del cordón umbilical, ya no se va a alimentar ni nada por el estilo, sino que ahora sí el niño, bueno, el bebé en este caso, pues ya comienza desde el sufrimiento, que viene siendo ahora sí respirar por tus propios medios, y pues sigue todavía estando en esta fase de la omnipotencia, porque hay que recordar también un postulado que es su gran majestad, que es básicamente el niño llora, pues aparece esa teta que lo alimenta, ¿no? Llora y aparece esos brazos que lo van a cargar, qué sé yo, ¿no? Y justamente poco a poco, conforme va adquiriendo su identificación este niño, pues va adquiriendo el principio de realidad poco a poco. Y bueno, la enfermedad más común o que hay una regresión y se establece como patología, pues es la depresión, ¿no? A fin de cuentas, la persona deprimida quiere decir que se regresa a este periodo de omnipotencia total y bueno, pues por esa razón es tan difícil quitar las depresiones por esta gran regresión que hay a este periodo. Bueno, el segundo periodo, que es el periodo de omnipotencia mágica alucinatoria, que es cuando el niño va a satisfacer sus deseos, bueno, el bebé pues va a satisfacer sus deseos por medio de la fantasía, de la alucinación, pues al fin de cuentas no deja de ser alucinación. El niño tiene hambre y ¿qué va a alucinar? El biberón. Y como tal, mágicamente aparece un biberón delante de él y
y lo toma, pues. Entonces, para el niño, así es como va a satisfacer estos deseos de que si necesita algo, lo va a imaginar y su imaginación va a hacer que en el exterior aparezca ese objeto que necesita. Tiene frío y alucina una mantita y mágicamente en el exterior aparece una mantita, ¿no? Dices, wow, el mundo es maravilloso aquí, ¿eh? ¿No? Qué bueno que nací, qué bueno que puedo satisfacer mis deseos por medio de la fantasía. Es la razón por lo que los niños antes de los 2 años no creen en la magia o no les llama la atención la magia. Es decir, hay un conejo sale de un sombrero. Digo, si todo es mágico, ¿no? El mundo es mágico. Aprietas un botón y aparece la luz, aparece fuego. Ahí en la estufa dices, pues, que salga un conejo o desaparezca en un elefante. Dices, pues así es el mundo mágico. ¿Cuál es el problema, no? De que así este es el segundo periodo, pues. Hay algo importante que destacar en a lo largo de todo el desarrollo que constantemente hablamos aquí en todos los programas, que es la cuestión de la madre. Digo, para que este periodo se instaure, es justo y necesario entonces que la madre sea ese mago detrás del truco, por así decirlo de alguna manera, porque si el niño tiene frío y está alucinando con la mantita y la mantita no aparece porque la madre no está, pues claro que no podemos hablar de que este niño va a superar esta fase, ¿no? Tiene que estar la madre entonces siempre presente, o quien funja la función de la madre, para instaurar también esta alucinación o este delirio. Recordemos que los delirios son certezas, y la certeza tiene que estar fundada justamente en que la madre va a estar ahí para responder al llamado o a la demanda de este niño. Ferenczi también nos dice que en esta etapa se caracterizan las descargas motrices sin coordinación. Es justamente cuando no existe que vamos a ver más adelante, una seña, un gesto, un balbuceo específico para cada cosa. El niño simplemente grita, se mueve y llega esta madre a cumplir esa necesidad del niño. Y también como comenta Daniel, pues la importancia de la madre es justamente porque esa madre, desde que se está en la cuestión esta del embarazo y todo esto, pues va a prestar su identificación. Que es por eso que va a reconocer ya sea el lenguaje no verbal, vamos llamándolo así, los movimientos, todo esto a través de ese niño. Es por eso que lo va a reconocer. Así es. Bueno, saludos. Déjame ver. Daniel Luna, saludos. Daniel Ibarra, también saludotes. Edgar Soria, saludos a Edgar, que no pudo venir ahora. Rodríguez, Lisset Rodríguez, saludos. Ancira Rosado, dice Carla López, también saludos. Evano Leiva, saludos. Haris Han, saludotes. Vero Camas, saludos. Daisy Olmedo, Laura Liliana Ponce, Hilda López, saludotes Isla. Pereira de Macedo, ya Brasil, saludotes. Jimmy Ramírez, saludos. Juan Alfonso Díaz desde Veracruz, muchos saludos. Y Eligio Ibarra desde Lázaro Cárdenas, Michoacán, saludos. Saludos a todos por allá. Saludos a todos que nos ven y nos escuchan. Y bueno, este segundo periodo, que es el de omnipotencia mágica alucinatoria, el POMA, va a causar problemas tanto, si es en el niño o si es ya en el adulto, que puede haber una regresión, una fijación, y va a ser las alucinaciones y los delirios. Cuando el niño se queda con este periodo, se fija este periodo, lo que va a suceder es que, va a aparecer la psicosis. Y va a aparecer lo que ese yo también lo escuché, no es alucinación. Es colectivo. Es colectivo. Social, dice, social. Entonces, de aquí van a nacer las alucinaciones y delirios. Si hay una regresión a este periodo, va a aparecer la crisis psicótica, va a aparecer las alucinaciones y delirios, con lo que el niño va a solucionar sus problemas y sus deseos por medio de la fantasía. Que es igual que, en el psicótico va a ser las alucinaciones y sus delirios. Necesita algo o quiere ver a alguien y lo alucina como tal, ¿no? Delira, esa falta de amor, esa falta de vínculo. Y por supuesto que va a aparecer el delirio como tal. Eso va a pasar en el psicótico. En el neurótico lo que va a suceder va a ser el pensamiento mágico. En un niño, se espera que tenga pensamiento mágico, eso no hay mayor problema. Pero ya en un adulto, ya el pensamiento mágico, por supuesto que no debe de aparecer. Si en el adulto se queda fijado en este periodo o hay una regresión por algún trauma,
el pensamiento mágico va a ser que todo lo que fantaseo quieras lo puede realizar, ¿no? Y va a haber derivados del pensamiento mágico como son las famosas mentalizaciones, Los ¿cómo se llaman? decretos. Los decretos de hoy decreto que voy a tener novia y ¡bum! Así como que no vaya a ser que toque la puerta, ¿no? Hoy decreto que voy a conseguir trabajo, así dices, pues, pensamiento mágico, para nosotros es pensamiento mágico. La lotería, pues a fin de cuentas, el ganar 1 millón de pesos con 5 pesitos, con el raspadito, pues es imposible, no se puede. Se lo veo patando. Sí, pues absolutamente. Y bueno, y todas estas corrientes de mentalizaciones, decretos, hay otro más, ¿no te acuerdas? Bueno, acá lo de hacerse rico en la flor de la abundancia, igual que lleves personas y con eso ya te vas a ganar más dinero y cosas así de dinero fácil o cosas rápidas. Pues por supuesto que no va a suceder, la realidad no funciona, ¿no? Por eso va en contra de la realidad y por lo tanto va a fracasar en esa satisfacción de los deseos, pues, la persona como tal. O las dietas mágicas. O las dietas mágicas. Bueno, todo lo que venden los infomerciales en la medianoche. Productos mágicos. Todos esos productos mágicos, pastillas, hacer abdominales y los sartenes, eso que nadie los compra, ¿no? Así los que valen millones. ¿Y alguien tiene uno de esos aquí? Nadie. Entonces, por eso mismo es imposible que suceda porque no deja de ser parte de la imaginación, ¿no? Del mínimo esfuerzo como tal de la persona. Y que claro, estamos hablando de algo todavía fuera de la realidad, ¿no? De pronto escucho o me preguntan a veces las cuestiones del pensamiento mágico y me dicen, bueno, ¿y Dios qué tiene que ver? Entonces, Dios también está presente, bueno, es parte de la culturización. Yo veo los comentarios aquí. No, pues, adelante, si tienen comentarios, venga. Pero es parte de lo mismo, ¿no? A final de cuentas hay que recordar que Freud nos dice eso desde un inicio, que no deja de ser parte de la culturización, pero sí tiene un aspecto de genético en este tipo de etapas, ¿no? Justamente en un primer momento, mamá es Dios, mamá es quien da de comer, mamá es quien da la vida, mamá es quien aparece, quien desaparece, quien tengo sueño y me manda a dormir, quien toda esta cuestión, ¿no? Entonces estas cuestiones con los niños de los seres mágicos también es importante que el niño, o permitirle al niño que desarrolle este pensamiento mágico porque sigue siendo parte de su funcionamiento. Exacto. En algunas ocasiones también me he encontrado con algunos padres que quieren darle explicación lógica absolutamente a todos, ¿no? E incluso violentando la fantasía del niño, ¿no? Lo hemos dicho en diversas ocasiones, el niño tiene que ser creativo, imaginativo, tiene que saber jugar para que posteriormente pueda pensar bien de la misma manera, ¿no? Vamos a encontrar entonces también niños a los cuales se les trunca esta parte de la imaginación, parte de la creatividad, con explicaciones de pronto científicas, filosóficas, que el niño ni siquiera entiende, pero las tiene que aceptar como propias y como imposiciones, y al final de cuentas lo que va a hacer es un desarrollo mal hecho y que va a truncar también otras partes del desarrollo en el niño. Y bueno, retomando justamente esta parte de lo imaginario, pues hay que tener en consideración y hay que abrir la incógnita. ¿Para qué sirve la imaginación ya en un adulto? Pues justamente para que desarrolle creatividad. La resolución de problemas. Exacto. Justamente lo que decíamos, el niño que se hace bolita en una esquina, imagínense eso de grande, pues no va a solucionar absolutamente nada. ¿Cómo vas a empezar a solucionar las cosas? Pero justamente imaginando posibles soluciones a tu problema para después desarrollar esas soluciones. Si ya sabemos que el plan A no sirve, pues hay que imaginar y idear un plan C, Z, lo que sea, ¿no? Y para eso es lo que sirve justamente la imaginación y la creatividad que hay que desarrollar y permitir en los niños. Exacto. Y también la imaginación del niño le va a ayudar bastante para la socialización. Ah, claro. Porque tomen en cuenta de que este niño debe de dejar ese reinado de lo imaginativo y todo eso para adentrarse en el mundo real, que es cuando hablamos de castración. Pero bueno, ese es otro tema. Sí, completamente cierto. Y pues bueno, ¿para qué se requiere la imaginación y la creatividad? Pues para satisfacer los deseos. Al fin de cuentas, ese es en primer lugar. Bueno, y después todos los problemas que va a haber en lo cotidiano. En esta fase o en ese periodo del POMA, el niño va a desarrollar lo que es el sueño. De aquí nace, digamos, el sueño como función de la persona o humana. De aquí es donde se desarrolla tanto los sueños diurnos como los sueños nocturnos. Es donde se va a desarrollar, o aquí aprende el niño a desarrollarse la función del soñar.
Bueno, ya llevamos dos periodos, el periodo de omnipotencia total y el periodo de omnipotencia mágica alucinatoria, el POMA. El tercer periodo, que es el periodo de la omnipotencia mediante ayuda de gestos mágicos y objetos mágicos, aquí el niño va a utilizar su cuerpo, digamos, es ahí donde ve que ahora utilizando el cuerpo es como va a satisfacer sus deseos. Que el niño quiere algo y señala, ¿no? Así, Sí. y mágicamente le adivina a la mamá o al papá qué es lo que quiera, galletas, oye, así que difícil, ¿no? O va a la tienda y el niño señala un juguete y mágicamente la mamá adivina que quiere un juguete. Entonces, es por medio ahora del cuerpo que va a satisfacer sus deseos. Igual, levanta los brazos y ¿qué le adivina? Pues que lo abrace, ¿no? O para la trompita, ¿qué quiere? Pues un beso, ¿verdad? Como tal. Lo mueve la boca y tiene hambre, digo, o sea, a fin de cuentas. Para nosotros sería como algo así muy rudimentario, pues lo es, pero para el niño es algo que descubre y que sabe que es como ahora se satisfacen los deseos por medio del cuerpo. Y va a ser la manera, bueno, de parte del desarrollo de satisfacer los deseos, pero obvio está que va a tener sus patologías. Y claro, destaco de aquí de la importancia justamente del cuerpo, porque antes de esto existía el cuerpo, como ya les decía en la segunda etapa, una motricidad sin coordinación. Aquí el niño ya habita su propio cuerpo, ya estábamos hablando incluso de los límites, si bien no están completamente establecidos y están ya ahí por definirse, porque sabe que como no puede llegar o acceder a ese objeto, a lo mejor en la tienda, pues entonces tiene que hacer un gesto para que el otro entienda. También estamos hablando de la socialización del niño, Claro. de la necesidad entonces de que exista un otro al cual dirigir mi demanda, al cual dirigir mi gesto, que el otro me interprete para que a final de cuentas mi deseo sea realizado. Esta teoría de Ferenczi, como todo en psicoanálisis, se está basando justamente en la realización de los deseos del niño y de cómo el deseo del niño se desarrolla y va a llegar al punto en el que pueda cumplir su deseo dentro del sentido de realidad. Ya lo sabemos y por eso es que decimos muchas veces que el ser humano nunca dejará de ser un ser social, justamente porque desde este punto el niño se da cuenta que necesita de los otros para que me cumplan o me ayuden en lo que yo no puedo hacer. Estamos hablando ya también de cómo se empiezan a instaurar las prohibiciones, cómo comienza a instaurarse no la castración sexual, castración fálica, perdón, que vemos con Freud, pero sí una limitante. El niño comienza a aprender que no es omnipotente, que por lo tanto las cuestiones mágicas no existen en la totalidad o como tal, y que la magia, a final de cuentas, entre comillas, si podemos decir, es la vinculación con otra persona. Eso es lo que realmente nos va a poder solventar ciertos deseos. Y si planteamos hipotéticamente, pues este bebé ya, bueno, este niño, porque ya no es un bebé, este niño pues se da cuenta que para obtener un algo, cualquier objeto, pues ahora sí tiene que esforzarse moviendo el cuerpo prácticamente. Correcto, bueno, aquí dice Heriberto Arias, saludos Heriberto, Hilda Hola, López, Heriberto. Emanuel Leiva dice, ¿la famosa visualización también puede ser parte del pensamiento mágico? Correcto, completamente vi, cierto. sí. Ya me vi, De la lotería, el sí. famoso ya me vi. Muchas gracias. Saludos, dice aquí Angie Lili. Aquí se habla de la formación de infante, poder interpretarlo y dirigirlo. En ese caso se hablaría de predecir futuras estructuras psíquicas. Digamos, en cierto sentido, sí. Si el niño tiene un buen desarrollo, por supuesto que pues, va a ser un neurótico normal, ¿verdad? Común, funcional y todo. Si tiene problemas con esto, por supuesto que va a haber algo. Se puede, bueno, no es de que sea así 1 más 1 y como tal va a ser así que de tan predictivo como tal. Pero pues, se está generando ya algún problema. Y no solamente con Ferenczi, también con esta Mahler, también con Klein, con todos ellos que tienen con la propia Dolto que lo vimos anteriormente, se puede ver de que si el desarrollo va mal, pues puede pasar algo. No quiere decir que nomás porque tenga esto ya es un psicótico dentro de 10 años, pero se está formando algo. Si no se corrige, si el propio yo del niño no lo puede también corregir, pues por supuesto que se va a desarrollar la enfermedad, pero digamos está latente, ¿no? Digamos, hay algo ahí mal que se debe de corregir y si no se corrige, pues va a haber problemas. Y bueno, complementando este comentario que es del profe, también la importancia de ubicar cómo tiene posicionado el falo este niño y sobre todo el vínculo, que ya lo habían comentado anteriormente, de la importancia de la madre con ese niño.
cómo tiene contemplada ahora esa madre a ese niño y el niño cómo se cree que es ese falo, a final de cuentas. Sí, así es. Bueno, dice aquí Pereira de Macedo, dice, Schreber no libró el delirio, que es una tentativa de curación correcto del sujeto psicótico, claro, pero sigue, digo, igual, con la alucinación quiere resolver el problema o el conflicto. Sobre los síntomas alucinatorios que buscan responder qué función, cuál es la función de la alucinación que ejerce la naturaleza psicológica, sí, completamente psicológica, principalmente teniendo en vista de ser un síntoma de la mayor morbilidad que el delirio. Sí, por supuesto, porque el delirio, es algo más, la alucinación es más regresiva que el delirio. Todavía en el delirio hay estructura del lenguaje y en la alucinación solamente hay la pura imagen, ¿no? Por supuesto. Bueno, ahí lo traducí del brasileño al portugués al español, espero me haya salido bien la traducción. Hilda López nos manda saludos también, Sofía Martínez nos manda saludos a todos ellos. Rocío Barajas también. Rocío Barajas también que nos está viendo, saludos. Correcto, muy bien. No sé, vamos a hacer pausa, continuamos. Pues yo creo que... No, creo que no alcanzamos pausa, continuamos. Ok. A ver, espérame, déjame ver. No, sí, todavía falta. Continuamos, Ok, continuamos. Todo bien, Eric. Hasta este punto comenzamos ya a ver una parte o una diferencia entre el simple hecho de ser y comenzamos a ver el hacer. Ya a la hora de que el niño está gesticulando, está señalando, comienza a hacer. Es importante porque vamos a ver después patologías ya desarrolladas en niños, adolescentes y adultos, con esta cuestión justamente que se quedan con la parte mágica y sobre todo con la capacidad de afrontar la frustración. No está aquí el doctor Alan, pero seguramente nos hablaría de los millennials y de cómo no toleran justamente la frustración. Este niño, adolescente, adulto, hay una mezcla extraña que es esta generación, en donde no se soporta justamente el que no se cumpla mi deseo. Está instaurado un principio de placer a más no poder, que claro, es consecuencia también de que los padres no limitaron el deseo del niño, entonces no se instauró el principio de realidad, y pues claro que los berrinches, las pataletas, el permanecer estático, con el simple hecho de desear que me voy a convertir en millonario en YouTube y todas estas cuestiones, nos están hablando de un mal desarrollo en este sentido del que nos lo está proponiendo Ferenczi. Estos niños también que no tienen la capacidad de pronto de imaginar, que decíamos hace un momento, van a ser los niños a los cuales se les da una tablet, un celular y pues ahí está, ahí quédese mi hijo, ¿no? Construyete, ¿no? Entonces nunca se construye el principio de la realidad. La realidad, ya lo dije en un inicio, es dolorosa porque violenta al niño, ¿no? En el sentido de que limita los deseos de todos nosotros, y el niño tiene que aprender a sufrir a final de cuentas. Es a través del sufrimiento en el que se desarrolla la capacidad creativa, pues de alguna manera tengo que hacer para no sufrir, de alguna manera tengo que hacer para tolerar este infortunio que tengo enfrente, y que nos va a hablar de que un buen desarrollo en este punto va a ser un adulto que sepa afrontar la vida adulta también. No hay que, suena obvio, pero no hay que dejar de lado de que la infancia es la infancia y tarde o temprano vas a tener que crecer, ¿no? Y las herramientas que construyas cuando eres un niño son las herramientas que vas a tener también de adulto. O también lo que, bueno, ahorita que están comentando acerca de patologías, pues entra perfectamente el fetiche como un objeto omnipotente. Claro, por supuesto, aquí entra. Claro. Aquí entra perfectamente. Y bueno, ahorita que comentan, bueno, debido a que no está el doctor Alan, pero pues también creo que esta situación se gesta a lo largo de toda la historia de la humanidad. E inclusive me atrevo a decir de que por parte de, y ojo, no quiero sonar muy racial, pero he observado que por parte de los orientales no les sale algo y hacen unos berrinches, pero increíbles. Exacto. Entonces también hay que... He aquí la importancia, sobre todo de esa madre, cómo va a sostener, digo, ya me estoy metiendo en otro tipo de psicoanálisis, otro teórico. Pero pues es la importancia de la madre, cómo va a sostener a ese niño, y sobre todo que los deseos no siempre van a ser satisfechos en su totalidad, porque como ya lo hemos manejado, son insatisfechos. Exacto. Y bueno, como aquí se va a utilizar el cuerpo, y el niño va a utilizar el cuerpo, la estructura que se va a desarrollar va a ser la histeria, ¿no? A fin de cuentas, ¿no? La histeria conversiva.
digamos, el berrinche que hacen los niños cuando no satisfacen su deseo, hacen su berrinche, ¿para qué? Pues para que le cumplan el deseo, ¿no? Y ya, si la madre cae o no cae, ya es otra cosa, pero él ya cumplió. Y bueno, toda somatización es una regresión a este periodo de utilizar el cuerpo enfermándome para conseguir cosas, ¿no? Igual, hay personas que se enferman para que les digan cómo están, o para que las visiten, o les den cariño, las chiquen, por no poderlo decir con las palabras. Entonces, bueno, esa es la forma de utilizar el cuerpo también para satisfacer deseos como tal. También el cuerpo lo puede utilizar para, de forma patológica, el psicótico, pues a fin de cuentas el autista, que no hay una conexión psique-soma, psique-cuerpo, no puede utilizar el cuerpo como tal, o hay una mala sensibilización de él, pues es una falla en esta estructura que no llegó, digo, del anterior, del POMA, a esta de gestos mágicos, no llegó y ahí se quedó. O cuando el psicótico hace sus crisis de catatonia, que no mueve el cuerpo para que no se mueva su psique y para que no se mueva el exterior, pues también es utilizar el cuerpo muy mágicamente para que sucedan, bueno, para que no suceda lo catastrófico de su pensamiento, ¿no? Dentro de esto, bueno, regresándonos un poquito, ¿verdad? Que está mencionando las cuestiones del autismo, estas descargas motrices sin coordinación, justamente en los autistas, los balanceos, el estar con movimientos estereotipados que al final de cuentas no tienen ningún lenguaje específico, ¿no? Exacto. Simplemente es un movimiento autómata. Miguel Robles, perdón, justamente es lo que nos preguntaba, si el autista podríamos colocarlo en esta primera etapa. Pues, definitivamente. Correcto, sí, claro. Bueno, la catatonia también, ¿qué les iba a decir? Pues de los más primitivos, profe, lo que es la psicosis catatónica y el autismo es de lo más primitivo que existe. Por supuesto. Y ahorita que nos mencionaba de las estructuras, bueno, parte ya de los desarrollos como la histérica y la conversión, también tenemos en esta parte la epilepsia, como a través del cuerpo se sacude justamente la parte de con el cuerpo liberar o soltar esta parte de la represión que hace falta psíquicamente, la lleva a cabo a través de las convulsiones involuntarias. Correcto. Karina Melgarejo, saludos. Pereira de Macedo, gracias por saber portuñolés. Bueno, eso yo lo dije. Saludos allá a Brasil. Celeste Castorena también saludos. Lucía Espinosa también manda saludos. Y bueno, también la otra parte de este periodo, que son los objetos mágicos. Aquí, bueno, en todo niño, los niños, no sé si se acuerdan ustedes también cuando estaban niños, que les gustaban las cosas brillosas o las cosas así mágicas de que tiene poderes y qué sé yo, ¿no? Cosas así, piedritas o brillosas o cristales, qué sé yo, lo que ustedes quieran, ¿no? O, la moneda de la suerte o el billete de la suerte, qué sé yo. Bueno, en el niño se entiende que así va a suceder, pero el adulto que ya cree, o bueno, o pone su fe en lo que son talismanes, amuletos y todo, de que hay la corbata de la suerte para que me contrate, ¿no? Algo así, o para que no me diga nada. La camisa. La camisa, los calcetines o cualquier medalla que les den los brujos o los hechiceros, pensando de que el objeto tiene vida propia, tiene poderes propios, y eso lo va a salvar para resolver sus problemas o para no tener problemas, ¿no? Es parte de este periodo que no deja de ser, digamos, un derivado de la neurosis obsesiva, pues a fin de cuentas los neuróticos obsesivos creen mucho en esto. Los rituales. Los rituales, por supuesto, los rituales utilizando el cuerpo, tocando cosas y eso, por supuesto que es parte de este periodo y es una regresión a este periodo como tal, por supuesto. Que era lo que nos mencionabas, que tiene una relación directa con el objeto fetiche. Exacto. El amuleto sigue siendo un objeto fetiche. Exactamente. Pues dentro de acá de las experiencias, pues una persona que iba a los tragamonedas y no tocaba la máquina con los dedos, sino que utilizaba una cruz de madera y con esa le picaba. Órale. Eso. También aquí con los objetos mágicos entran las drogas. A fin de cuentas, las toxicomanías, por supuesto que aquí entran de que es un objeto mágico que les va a dar la felicidad. Bueno, no deja de ser lo mismo que produce la leche materna del niño. La felicidad, tranquilidad, quita angustia, quita todo eso y por supuesto que con eso es suficiente para ser feliz, bueno, según los toxicómanos. Y también aquí la utilización del cuerpo para ser feliz
van a entrar todo lo que son las cirugías plásticas, los famosos, y también en su exageración, como es las Barbies ucranianas o el Can austriaco, o bueno, todos los que se tatúan en los que aparecen animales, ¿no? ¿Cómo se llaman? Bueno, todos esos, pues aquí entra de que el cuerpo les va a dar esa felicidad. Bueno, buchonas y buchones que superan, también por supuesto que piensan que tener un cuerpo es mostrar la felicidad interior, ¿no? Así es. Van a decir, bueno. Sobre esa etapa yo no tengo. Otra cosa. Espérame. Y también en este periodo va a aparecer lo que es el periodo animista, que es que el niño cree que los objetos tienen vida, ¿no? Bueno, se entiende. Que ya se viene Toy Story 4. Ya sale esta semana o la que viene. Creo que el próximo. Dentro de, bueno, ya me lo sé, bueno, ¿qué es esto? Pues a fin de cuentas, bueno, para el niño que cree que sus juguetes tienen vida propia, bueno, es normal, pues, ¿no? Ahí como tal. Pero ya para un adulto que cree que, bueno, aquí en Guadalajara se puso de moda los elfos, los elfos y los los troles, elfos, ¿no? que les tenían que dar, que eran muñecos así tipo Barbie, pero feos, o sea, horribles acá todos, narizones, todos acá con su traje de bruja, y que les tenían que dar de comer y ponerle leche y galletitas y no sé qué, porque los iban a matar luego, no sé, tipo Chucky ahí, ¿no? Más o menos. Tipo Chucky. Entonces, bueno, creer que las cosas tienen vida, o los monos o los elfos esos que ponen en los jardines y se van a mover, los picudos esos, pues bueno, todo ese tipo de creencias, bueno, incluyendo fantasmas, incluyendo, bueno, duendes, así como tal. Bueno, que los duendes son de Irlanda, yo no sé qué tienen que hacer aquí en México, cómo se vinieron de allá para acá. Aquí en México está el duende mexicano, ¿cómo se llama? Los chaneques. La lucha también. Pensamiento mágico, pues, al fin de cuentas, bueno, periodo animista, y bueno, creer fantasmas, ovnis, todas esas cosas que se mueven y que tienen vida propia, por supuesto que es una regresión o una fijación a este periodo, ¿no? Las cosas como adultos sabemos que no tienen vida y no tienen poderes mágicos en absoluto, y por lo tanto, pues, no se debe de creer en eso, ¿no? Les gustarán los expedientes X y lo que ustedes quieran, pero pues es para diversión. Pero digo, cuando mucho la radiación, ahorita que está de moda Chernobyl, de que sí, bueno, las cosas tienen vida, pero tienen radiación propia y pues matan, eso ya es completamente patológico, ¿no? Ahorita que estamos mencionando esto, se me viene pues de pronto un análisis rápido, ¿no? De cómo diferenciar justamente cómo se van superando las etapas, porque llegan juntos, creo que Toy Story 4 junto con Chucky 50, ¿no? Sí, ya no sé ni en qué número van, ¿no? Creo que el caso sigue siendo el mismo, es un objeto, un juguete que se mueve. Sin embargo, uno da alegría, uno, ay, qué bonito los juguetes, y el otro se provoca el miedo, ¿no? Provoca el miedo. También hacia quién están dirigidas o a qué público están dirigidos. Mientras que a los niños les gusta ver que sus muñecos se mueven y todo esto, justamente porque se encuentran dentro de la etapa animista, pues está bien. Para el adulto que ya superó esta etapa, va a ver obviamente que los muñecos se muevan, pues lo va a provocar terror, como provocaría de pronto que el Chucky venga, ¿no? Que se mueva. Si no hubiéramos superado esta parte, pues no provocaría miedo, ¿no? Sería de lo más normal decir, ay, Chucky va a venir y me va a matar. Esta cuestión, ¿no? Sabemos que ya está superado cuando te puede llegar incluso a provocar ese temor, ¿no? Hablábamos de que el miedo viene de esta parte de lo ominoso, de lo enterrado. Entonces, por lo tanto, ahí está la gran diferencia. Que hace unos meses se puso de moda también que un peluchito ahí en Monterrey, no sé qué cuestión, que se puso de moda, y es parte de lo mismo, ¿no? Tuvo un gran auge, que porque se mueve, que sí, que no, que sí estaba embrujado. El que estaba en el hospital, ¿no? Y que la niña se le paró y que le dio un muñeco. Parte de lo mismo animista, ¿no? Podemos ver entonces con estos ejemplos las dos partes de la moneda, mientras que los niños que se encuentran en esta etapa lo ven como algo normal, incluso como algo deseable, de que su muñeco se mueva y pueda jugar con él, y en otra contraparte, ¿no? Donde ya genera temor y preocupación que el muñeco me esté hablando. Claro. Pero bueno, antes de pasar a una pregunta que hicieron aquí, digo, es un pequeño chascarrillo, digo, ¿en qué película de terror? Y en todas pasa de que el niño, o sea, ocurre algo y ahí va el niño, a ver, así como de ¿qué niño en la realidad hace eso? Ninguno. Van corriendo, ¿no? Hay una pregunta. Espérame, antes de la pregunta, en los 80s y creo que en los 90s también apareció lo de los pitufos. No sé, que un niño tenía una colección de pitufos así grandísima
y que en la noche lo mataron, ¿verdad? Ni se supo ni en dónde apareció, ni el nombre ni nada, pero de la leyenda urbana. Entonces esa parte de que de estar obsesionado con un muñeco, un objeto, le vas a dar vida propia y te va a matar. Pues simplemente, profe, el chupacabras cuando sacan Exacto, esta parte, digo, exacto. hablando socialmente, sacan esta cortina de humo, marca de diablo, pues jugó con todo, Exacto. toda una nación con todo esto. Sí, todo Latinoamérica. Ahora sí, la pregunta que es la de hipocondria y psicosomática, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre hipocondría y la Psicomatosis. psicomatosis? ¿Qué es lo psicosomático? Creo que es psicosomática, ¿no? Psicosomático. Es psicosomático, ¿no? Sí, como, ajá. Ok, bueno, la hipocondría, que es un fenómeno psicótico, al fin de cuentas, el alucinar, porque es una alucinación, alucinar una enfermedad en el cuerpo. No se tiene, pero la persona está convencida de que tiene, bueno, cáncer, hipertensión, diabetes, y se cuida como tal, toma medicamentos para algo que no, que no tiene, aunque en los estudios diga que no tiene, ¿no? Digamos, es una alucinación, es un fenómeno presicótico. Bueno, ahorita que dijeron al presidente Schreber, se supone que una crisis hipocondríaca es previa a una crisis psicótica. Pueden pasar años, pero si una persona tiene una crisis hipocondríaca, la siguiente vez que se enferme va a ser de psicosis. Bueno, yo también, como comenta el profe, la hipocondría guarda una estrecha relación justamente con la psicosis. Digo, algo muy estilo DSM, saben que no me gusta mucho esta parte. Pero ya lo dijiste. Pero bueno, para que capten la diferencia de uno y del otro, pues que en la hipocondría, por más estudios médicos que le vayan a hacer y todo esto, no va a aparecer nada. El paciente cree que lo tiene, ojo, es realidad dentro de su subjetividad. Mientras que en la psicosomática se refleja obviamente este lenguaje no externalizado en el cuerpo y le van a realizar estudios y va a aparecer. Hay una enfermedad médica como tal. Exacto. Algo característico de las enfermedades psicosomáticas es que son las mismas en psicoanálisis que en medicina. Si leen un libro de medicina, enfermedades psicosomáticas, exactamente las mismas, ¿no? Bueno, asma, epilepsia, dermatosis, epilepsia tiene esa parte, todas las alergias, las etc. coronarias. Pero hay, digamos, la psicosomática se puede definir como una enfermedad física y repetitiva, que va a salir constantemente, la persona se enferma periódicamente de la misma enfermedad, sea asma, sea alergia, sea, bueno, todos ustedes ya saben. Y bueno, entonces, bueno, ahí está lo que es el periodo de omnipotencia de gestos mágicos y objetos mágicos como tal. Catatonia, fantasía, ya. Dice Osvaldo Elías, dice, otro tema de interés como el viernes pasado, qué bueno que les gustó. Textos que recomienden de Ferenczi para aplicar las técnicas psicoanalíticas, dentro de 15 días lo vamos a ver, ese. Entonces, hay otros libros, hay 3 libros de Ferenczi, aparte de este, los otros 2, que es uno naranja, o los 2 son naranja, que es métodos y problemas del psicoanálisis y teoría y técnica del psicoanálisis, ahí de Lumen también. Muy bien. Y creo que de aquí, listo, Calixto. Rosy Delgadillo, también saludos, que se incorpora, que nos está viendo. Y muchas Mau gracias. Guadalupe también, que nos está viendo. Saludos y muchas gracias. Saludos. También en este periodo, déjenme ver si dicen estas son las palabras mágicas. Bueno, ya, me paso al siguiente periodo. El último del periodo antes de llegar al principio de realidad, que es el periodo de los pensamientos y de las palabras mágicas, o más dicho, del periodo de las palabras mágicas. Aquí Ferenczi le quita ya la característica de omnipotencia. Ya el niño no va a poder resolver o satisfacer sus deseos o sus problemas por medio de manera omnipotente. ¿Por qué? Porque aprende a hablar. El problema de hablar es que los deseos se vuelven muy específicos y son tan específicos que son imposibles de satisfacerlos como tal. Cuando uno no habla es más fácil satisfacer los deseos, nomás señalando cosas y lo que hay, y no hay mayor problema. Uno desea lo que hay y no lo que no hay, ¿no? Esa es la ventaja de no hablar. Pero bueno, uno tiene que hablar, así que cuando uno habla, se complica la satisfacción de los deseos. Pero también el niño aprende a que hablando se pueden satisfacer los deseos. Por esa razón los niños hablan o les gusta hablar. Porque diciendo las cosas, bueno, les festejan, hacen gracia y por eso van a utilizar el lenguaje. Si dicen,
mamá o papá les va a comprar cosas, ¿no? Los padres, o si dicen el nombre de lo que quieren, bueno, galleta, leche, qué sé yo, enseguida se los dan. Entonces aprenden que las palabras tienen poder, hay palabras mágicas, que no es el gracias y el de nada, por favor y gracias, que sí, pues también, pero más que nada las palabras mágicas de que el niño aprende son te amo y te odio. Si le dicen al niño te odio, pues obvio que le va a afectar y se va a poner mal el pobre niño, pues mágico, afecta, a fin de cuentas los afectos afectan. Y si el niño le dice a la mamá te odio, pues la mamá se vuelve depresión total, pues por lo mismo de que las palabras tienen ese gran poder que es el transmitir los afectos, ¿no? En esta parte, si bien en el periodo pasado estábamos hablando de la histeria y la conversión, en este periodo hablamos de la neurosis obsesiva, justamente con esta cuestión del pensamiento y la palabra mágica. Hay que recordar que el síntoma del obsesivo compulsivo va a ser justamente a nivel de pensamiento y la rumiación del pensamiento. ¿Qué tan palabras mágicas vamos a encontrar? Pues parte de los mismos rituales, ¿no? Tener que contar del 1 al 10, tener que contar siempre el mismo número, la cuestión de, con el pensamiento mágico, recuerdo una película donde el niño decía, si logro saltar 3 cuadritos, mi mamá se va a curar del cáncer que tiene. Y entonces el niño brinca los 3 cuadritos y se emociona porque piensa que realmente la mamá se va a curar del cáncer que está padeciendo, ¿no? ¿Y se curó? No, se muere. No es un gran spoiler porque pasan los primeros 10 minutos. Bueno, ahí está, ¿no? El pensamiento mágico del obsesivo, o parte de las compulsiones obsesivas, son justamente eso, el hecho de con un pensamiento dejar de pensar lo que no quiero pensar. Y entonces va a estar ahí caracterizado este periodo, o más bien quien se quede fijado puede desarrollar justamente la neurosis obsesiva. Ok, y también relacionándolo a cuestiones patológicas, pues podemos intuir en este aspecto, relacionando la psicosis, la ecolalia, que hay que aparecer justamente a través de ese lenguaje. Así es. Emanuel Leiva deberían de hacer la segunda parte del doctor, pues la agendamos con todo gusto. Y también en este periodo de palabras mágicas va a venir en los niños el sentimiento de inferioridad. Cuando ven que pues, por más que hablan, por más que se mueven, no se satisfacen sus deseos, no los ven los padres, y el niño piensa de que pues, no sirve de nada moverse, no sirve de nada imaginar, no sirve de nada hablar porque no llega a ese placer que necesita. Entonces, que aparezca o no aparezca el sentimiento de inferioridad de un niño depende de que los padres satisfagan los deseos de los niños como tal. Y por lo mismo va a parecer que los niños, si tienen una buena satisfacción de deseos, van a ser unos niños optimistas ante la vida, que sí se puede trabajar, sí se puede pensar, hacer cosas porque se van a cumplir los deseos, o van a ser unos niños pesimistas, pues porque no sirve de nada, por más que piense y diga, no se cumplen mis deseos, y por lo tanto van a ser, bueno, adultos pesimistas y todo lo que conlleva esta forma de pensar en el adulto, ¿no? Correcto. ¿De qué estamos hablando ya en este cuarto periodo? Estamos hablando de cerca de los 5 años, junto con la castración, donde una vez pasados estas 4 fases, llega la castración y entonces ya se instaura por completo el principio de realidad. No sé cómo estamos de ¿Cuánto tiempo. falta, Eric? 2 minutos. No, ya no hay nada. ¿Hay más cosas? Pues todo lo técnica, pero... No, la técnica para... Ya dije, en 15 días lo vemos. Ok. Ya nos dijo, ¿qué? ¿Qué? ¿Comentarios? Ah, ya tenemos comentarios. Daba señal. Pues los míos yo ya dije todo. Estrella PM que está con nosotros viéndonos. Talio Aguilar también nos está viendo desde Francia. Saludos hasta allá. Saludos. Más saludos. Yo ya no tengo aquí saludos. Emanuel Leiva, veremos la segunda parte. Sí, ya lo dije, ya lo dije. Pues despidámonos entonces. Adiós. Gracias por acompañarnos en un programa más de Café Psicoanalítico. Nos vemos el siguiente viernes. Ya saben, tenemos aquí una cita. Y pues gracias. Y bueno, para último, como Ferenczi recomienda la utilización de los cuentos de hadas, que posteriormente va a ser Bethlehem, pero los cuentos de hadas sirven para hacer crecer la imaginación del niño y los objetos internos del niño, que tenga buena fantasía, que la buena fantasía, como dijiste, va a crear un buen pensamiento, y un buen pensamiento va a crear un buen hacer
o un buen gusto por el trabajo. Así que a sus niños chiquitos que lean, Cuentos de hadas. que les lean, mejor dicho, cuentos de hadas. Y bueno, a los adultos pues que vean películas, ¿verdad? Así es, muy bien. Así que muchas gracias a todos, que tengan un buen fin de semana y nos vemos la siguiente viernes, 3 de la tarde. 3 de la tarde, y ahí están las redes sociales, bueno, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Ahí con todo gusto ven todas las novedades y los programas. Así que muchas gracias y que tengan un muy buen día. Gracias. Adiós. Fin de semana.